Vamos a dar inicio a nuestro momento de predicación de la palabra de Dios después de haber alabado y glorificado su precioso y santo nombre con gozo, con alegría en nuestros corazones. Y ahora en este momento les invito, amados hermanos, a que leamos las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo número 8, versículo del 1 al 4, todos unidos vamos a leerlo con santa reverencia porque es la palabra bendita del Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y les entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vemos, hermanos, cómo el Señor Jesús se aparece a sus apóstoles y les da una orden que es categórica. Él es el que ordena y nosotros pues obedecemos y obedecemos con gozo. En Lucas 24, 48 y 49, que quiero dar lectura, dice de la siguiente manera, 46 al 47, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta es la orden que el Señor Jesucristo da a sus apóstoles, una orden que debía de ser cumplida, una orden que debía de ser atendida pero un poco antes de ascender al cielo, las últimas palabras que da a todos sus discípulos, más de 500 hermanos que salen a despedir a su maestro, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta era su anhelo, su deseo, que hubiera testigos, que hubiera gente que le hubiera conocido. ¿Sí? Sus palabras se cumplen con fidelidad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, su palabra se cumple. Sí. Así vemos, hermanos, que la iglesia, después del Pentecostés, una iglesia poderosa, una iglesia que está en Jerusalén, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios. El enemigo de estas almas quiso destruirla de una manera prematura en el capítulo 6 del libro de Hechos, cuando hubo discrepancia, hubo, hermanos, disturbios entre judíos y griegos, porque decían que atendían mejor a las viudas hebreas que a las griegas, y hubo aquella discusión, pero el Espíritu Santo dicta la estrategia correcta, la estrategia adecuada, y así dice, hermanos, allá en Hechos capítulo 6, versículo 7, el resultado de esta estrategia, hermanos, que dicta el Señor para la solución del problema que se estaba dando, hermanos, que el enemigo quería destruir la iglesia, termina y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. La iglesia estaba creciente, la iglesia estaba firme. Los apóstoles, hermanos,
predicando la palabra de Dios en medio de la oposición. Sin embargo, ante esta comodidad, ante esta, hermanos, estaba la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. Viene algo inesperado, algo que de súbito, hermanos, empieza una persecución injusta, una persecución, hermanos, que de repente sucede. El primer mártir es Esteban. Aquel hombre que vio el cielo abierto y vio a Cristo a la diestra de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y empieza una persecución de repente. Dice que empieza a hacerse, esta persecución fue por los judíos. Se encelaron. Era el tiempo de transición. Y hubo una persecución, hermanos, contra la iglesia. Y fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria. Todos los discípulos, hermanos. No fue un asunto tan fácil. Fue una etapa de sufrimiento, de dolor. Dejaron sus tierras, dejaron su oficio, dejaron muchos sus casas, su familia, para empezar una vida peregrina, una vida, hermanos, de temores. Era, hermanos, un acontecimiento inesperado para la iglesia. Pero, hermanos, Dios usa los acontecimientos para cambiarlos para bien, para que se lleve a cabo sus propósitos que Él de antemano tiene, hermanos, para su iglesia, para el plan de salvación. Aquella persecución, hermanos, primer mártir, Esteban, esto da como resultado, el enemigo quiso destruir la iglesia, tal vez la mente del enemigo de estas almas, que es para matar, robar y destruir. Quiso tal vez aniquilarlos. Sin embargo, Dios usa aquel acontecimiento, lo permite para que la iglesia se expanda, para que la iglesia, hermanos, crezca de una forma así como lo dijo el Señor, empezando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia, hermanos, empezó a caminar, empezó a expandirse. Sí, Samaria. Vemos, hermanos, de Felipe, no el apóstol, sino el diácono, se dirige guiado por el Espíritu Santo a Samaria, y allí encuentra, hermanos, rumbo a Samaria, a un peregrino que dice la Biblia en el capítulo 26 de Hechos 8, cómo el Espíritu Santo le habla a aquel hombre, aquel eunuco que viene de Jerusalén, regresa a su patria. Desde luego aquel hombre va a ser testigo del poder de Dios allá en tierras lejanas de donde es oriundo. Y hermanos, así la iglesia empieza a expandirse en la voluntad del Señor, pero no fue sino por la persecución que, hermanos, los judíos arremeten contra los cristianos. Ellos querían destruirlo, sin embargo el Señor cambió la situación. El Señor tiene un uso especial de todos los acontecimientos que se dan en la tierra. La historia de la iglesia está repleta de acontecimientos, hermanos, algunos que parecieran como que fueran negativos, fueran contra la iglesia en el sentido de exterminarla. La muerte de Esteban, hermanos, fue el principio de una persecución. No fue, podemos decir, una derrota. Fue una victoria la muerte de Esteban, del primer mártir del cristianismo. Bueno, primer mártir es Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Hermanos, la iglesia empezó a crecer no solamente alrededor de Jerusalén, sino Samaria, Antioquía,
Damasco y otras ciudades. Hermanos, dice el versículo que leímos, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio de salvación. Aleluya. Viene una etapa, la iglesia empieza a crecer, los grandes viajes misioneros del apóstol Pablo que dan inicio en la ciudad de Antioquía de Siria, y así se empieza, hermanos, la predicación del evangelio utilizando las calzadas que el imperio romano ocupa para llevar sus mercancías a tierras lejanas, Asia Menor y a otros lugares. Y son, hermanos, caminos donde el apóstol Pablo, Bernabé, Silas sirven para llevar el evangelio a Corinto, a Galacia, hasta Roma, la Roma imperial. Esta persecución fue el inicio de una grande bendición para la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Pero vemos, hermanos, del año 100, después de la muerte del último escritor sagrado, el apóstol San Juan, el año 100 al año 312, la iglesia de Cristo, que ya está en todo el imperio romano, las ciudades, hermanos, populosas del imperio romano, Corinto, Galacia, Grecia. Sí, está la iglesia, hermanos, avanzando. Entonces viene una grande persecución. Ahora no por los judíos, ahora viene una persecución por los mismos emperadores romanos que quieren exterminar la iglesia, que quieren borrarla de la faz de la tierra. Y entonces, hermanos, el Señor les da una palabra de exhortación allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, cuando les dice a la iglesia de Esmirna, hermanos, la iglesia perseguida, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, no temas en nada. No temas en nada lo que vas a padecer. Fíjense qué palabras de aliento, qué palabras de fortaleza les dice nuestro Señor Jesucristo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Y les dice una frase que tú y yo no debemos de olvidar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amado hermano, en esta segunda persecución del año 100 al año 312, si hay mártires, fue en este tiempo, donde para ser cristiano sería, hermanos, era desterrado de su tierra, era confiscado sus bienes, era martirizado ante las carcajadas burlescas, irónicas del emperador y de sus oficiales. Para ser cristiano tenían que encerrarse en los túneles, hermanos, de las catacumbas. Sin embargo, allí en esa, hermanos, persecución del año 100 al año 312, mueren hombres destacados, hombres de Dios. Un hombre muy destacado, Policarpo, obispo de Esmirna. Él muere, hermanos, como mártir en esta etapa de persecución. Simeón, hermano del Señor Jesucristo, muere en el año 107, martirizado. Ignacio, obispo de Antioquía, muere también martirizado en esa época. Justino Mártir, un gran teólogo de la iglesia primitiva, defensor de la fe cristiana, mueren en esa etapa. Cualquiera podría decir, ¿cómo? Si es la iglesia victoriosa, si es la iglesia triunfante, si es la iglesia invencible, sí, es la iglesia de Cristo. Pero aquella iglesia, para que se expandiera, se reafirmara, se enraizara en los caminos del Señor, tenía que ser perseguida. Era semejante cuando podas un árbol, lo podas arriba, pero se enraiza abajo.
se reafirma, se enraiza para luego, hermanos, florecer y fructificar y dar mucho fruto. La iglesia se expandió en esos 300 años, hermanos, de persecución de los emperadores romanos, hombres poderosos, hombres terribles. Marco Antonio, Nerón un poco antes, Domiciano, Vespasiano, el emperador Diocleciano, un hombre terrible, un hombre sanguinario, hermanos, que trató de aniquilar la iglesia. Sin embargo, el Señor, lejos de aniquilarla, solo la iglesia se afirmó, se fortaleció, hermanos, y creció poderosamente. Hay hermosos testimonios de esta época, hermanos, de lo que sucedió en ese tiempo. Vuelvo a repetir y a mencionar, Dios usa los acontecimientos, hermanos, para la expansión de su iglesia, para que se cumpla el propósito de lo que dijo a sus apóstoles, que ellos serían portadores del mensaje de salvación, del arrepentimiento y del perdón de los pecados, empezando en Jerusalén y en todas las naciones. Otro acontecimiento que vale la pena recordar, hermanos, dado el tiempo que tenemos tan limitado, es la invención de la imprenta. Cuando en plena Edad Media, hermanos, circulaban por doquier escritos de la iglesia tradicional, Juan Gutenberg, un hombre alemán, en el año 1440, inventa la imprenta. Anteriormente, hermanos, los escritos se hacían a mano. Había hombres que se dedicaban a esto, le decían amanuenses. Este hombre, hermanos, inventó la imprenta, y el primer libro que se escribió en la imprenta, hermanos, fue la Biblia. Aleluya, fue la palabra de Dios, fue la Biblia. Fue, hermanos, el inicio del gran avivamiento, del renacimiento. Fue el inicio, hermanos, se estaba preparando el escenario para la reforma de Martín Lutero en el siglo XV. La invención de la imprenta, un acontecimiento que Dios usó para que la Biblia, hermanos, la palabra de Dios se llevara a todo el mundo conocido, a todas las regiones. Y así, hermanos, Dios usa los acontecimientos para gloria suya, pero también para que se cumpla la palabra de Dios, para que se cumpla el deseo de Dios. El deseo de Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Viene la reforma, hermanos, la reforma propiciada, iniciada por Martín Lutero, 1517, en ese tiempo, hermanos, surge la reforma, y allí queda, hermanos, frenado el auge de la iglesia tradicional, y empiezan movimientos cristianos en Europa, en Alemania, sobre todo en la parte norte de Europa, en Inglaterra. Empieza hermanos, a surgir una nueva forma de pensar, una nueva era. Se cambia el mundo. Martín Lutero, con sus 95 tesis, hermanos, que pone en una catedral alemana, cambia el mundo, la mentalidad. Dios está usando los acontecimientos en el mundo para que su palabra se cumpla. El deseo de Dios es la salvación de las almas, hermanos. Y así la reforma iniciada por Martín Lutero, luego Juan Calvino y muchos otros reformadores, el inicio del avivamiento en Estados Unidos, cuando se viene Roberto Ríquez a fundar escuelas dominicales cristianas, Juan Wesley, Carlos Wesley, hermanos, y así muchos otros. Guillermo Carey va hasta la India a traducir la Biblia a los idiomas de los hindúes en aquel país. La llegada de la tecnología
la llegada de la tecnología, podemos decir a finales del siglo pasado, celulares de uso común. Yo me acuerdo en 1995 en un congreso, hermanos, en Cuernavaca, era la primera vez que yo veía un celular. Y el hermano que usó ese celular de la recámara del hotel habló a su casa, y otro hermano admirado, viendo aquel celular grandote. Hermanos, se alarma, dice, ¿cómo que ha hablado en su casa con ese aparatito? Los celulares, la computadora, que al principio, hermanos, era gigantescas, hermanos, una máquina gigantesca. Ahora, hermanos, la tecnología, computadoras, la tablet, las computadoras manuales, portátiles, el internet, las vastas redes sociales. Hermanos, que el enemigo las está usando con los jóvenes para entretenerse, para perder el tiempo. Hermanos, para destruir. Sin embargo, es uno de los medios más sofisticados, más avanzados para que el evangelio se predique ahora sí en todo el mundo, conforme al deseo del Señor Jesucristo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo se podía evangelizar a hombres en África, en Uganda, en Australia, allá con los musulmanes? Ahora, hermanos, en un mundo globalizado, en el que este aparatito pequeño, que es el celular, la computadora, ha servido de medio para que el evangelio, hermanos, se difunda a todo el mundo conocido. Ahora que hay aviones supersónicos, ahora que hay, hermanos, tantos medios de comunicación, este es uno que Dios lo ha usado, hermanos, para que tú y yo le hablemos a los conocidos, o hagamos, hermanos, a través de estos mismos medios de transmisión, cápsulas de evangelismo, cápsulas breves, hermanos, mensajes de salvación a todo aquel que quiera escucharlo, a todo aquel que, hermanos, incline su oído a la palabra de verdad, al evangelio superior, pero que tiene el poder de salvar las almas. Un acontecimiento conmovedor, un acontecimiento que estamos viviendo. En el mes de marzo era un congreso en el Zapotito, Veracruz, y allí el siervo de Dios, el hermano Aarón Cortés, nos advirtió, con mucho amor nos avisó, que posiblemente este virus iba a prolongarse mucho tiempo, que tuviéramos cuidado, que fuéramos muy prudentes. De ahí para acá, hermanos, el mundo cambió. El mundo pregunta masivamente, ¿por qué? ¿Por qué un Dios de amor, un Dios de infinita misericordia, ha permitido este monstruo salvaje, invisible, terrible, temible, y que ha invadido a todas las naciones? Aparece en China, luego, hermanos, en Italia, en España, en Francia, en Estados Unidos, en nuestro país. No hay solución, no hay vacuna todavía. Miles y miles de gentes están contagiados. Miles de personas han muerto, incluyendo a siervos de Dios. Yo conozco a siervos de Dios, mi hermano Juan Salas, su esposa, mi hermano David Sánchez y su papá, muchos otros ya están con Cristo. No es derrota, no es derrota, no es traumante. Mis hermanos, ellos y muchos otros que, hermanos, sabemos que han muerto, están con Cristo, así como Esteban está con Cristo, vio a Cristo y luego partió a las mansiones eternas.
¿Por qué el Señor permite esta pandemia arrasadora? Esta pandemia que ha causado tantos temores, tantas angustias, y que el mundo ya no es igual. Hermanos, si pudiéramos analizar las partes positivas desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva divina, acuérdate lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Este texto es aplicado a tu vida. Este texto es aplicable a mi vida personal. Pero también es aplicable a la vida congregacional y a la vida de la iglesia en todo el mundo. ¿Sí? Porque si bien es cierto, el enemigo pudiera decir, los tengo encerrados. Están los templos cerrados, pero no se da cuenta que en cada hogar es un altar de alabanza y de adoración a Dios. Aleluya. Estos cultos que se están transmitiendo nos siguen muchos hermanos de nuestra congregación y de otros que nos quieren escuchar. Gloria a Dios. Muchos predicadores, hermanos, están interesados en transmitir mensajes de salvación, mensajes doctrinales, mensajes de vida eterna. Todo el mundo los escucha. Están en sus casas y es cierto, los templos están cerrados, pero los templos personales, que es el corazón del hombre, están abiertos, bien abiertos, para dar la gloria, la honra y la alabanza al que nos amó y nos lavó con su preciosa sangre. Aleluya. Pero además, si el diablo quiso neutralizar, hermanos, su iglesia está avivada, su iglesia está ferviente, su iglesia está los que han de ser salvos, los que han aceptado en verdad a Cristo como su único y suficiente Salvador. Hermanos, están activos, están vivos, están, hermanos, alabando al Señor con gozo, con júbilo desbordante. Pero además, Dios permitió esta pandemia, este azote, hermanos, este flagelo que es en todo el mundo. Anteriormente ha habido pestes, la fiebre negra. No sé si sea también, hermano, una fiebre que mató millones en Europa, bubónica. Hermanos, pero fue regional. Ahora esta está en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere quebrantar corazones endurecidos. Los corazones se han endurecido, se han materializado, buscan lo material, quieren enriquecerse, el afán a las riquezas, hermanos, el materialismo, tantas otras cosas. El Señor ha enviado ha permitido hermanos, este monstruo microscópico, hermanos, para hacerle ver al hombre que necesita a Cristo, para doblegar su orgullo, para doblegar y quebrantar su soberbia, su vanidad. Si bien es cierto, el hombre ha salido, hermanos, al espacio, ha conquistado la luna, los espacios, dice que pronto llegará al planeta Marte. Sin embargo, paradójicamente viven esclavos, viven en angustia, viven tristes, necesitan a Cristo. Y es este mensaje de vida que, dada la situación que se está dando, es más apremiante. Además de eso, hermanos, esta pandemia nos hace ver que Cristo está a las puertas. Los cristianos nos aceleramos más en prepararnos, como las vírgenes prudentes. Los inconversos, hermanos, reflexionan y razonan y piensan, sí, ¿qué será mi futuro? ¿Qué será de aquí a unos cuantos años? ¿Cómo quedará una humanidad, hermanos, y una economía catastróficamente afectada por este pequeño virus llamado el coronavirus COVID-19? El Señor con esta pandemia quiere que el Evangelio se predique,
que el Evangelio se anuncie, que el Evangelio superior, hermanos, se divulgue en todo el mundo. El hombre que vive en África, en Europa, en Asia, en el lejano oriente, se da cuenta que hay un Dios todopoderoso que ha desencadenado, hermanos, azote, este flagelo a la humanidad, para hacerle reflexionar y pensar que hay un Dios que quiere su salvación. Cuando dice la Biblia en Isaías 26, capítulo 9, con mi alma te he deseado por las noches. Qué bonito versículo, hermano. Con mi alma te he deseado por las noches, y en tanto que dure mi espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte. Y sigue diciendo el versículo Isaías 26, 9. Dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Tú madrugas a buscarle? Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fuere limpio y recto, de cierto, luego se despertará por ti. Y hará próspera tu vida, hará próspera tu familia, hará próspera tu oficio. Sí, y sigue diciendo este versículo, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Aprenden que deben ser íntegros, que deben ser respetuosos, honestos. Por eso, amado hermano, esta pandemia que estamos padeciendo y que nos ha recluido en nuestra casa y que con temor andamos con un cubrebocas, hermanos, no es otra cosa que un mensaje grande de Dios para esta humanidad, para que se conviertan de sus malos caminos al Dios vivo, el cual está con los brazos abiertos para darle la bienvenida. La palabra de Dios se cumple con fidelidad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, cuando todo oído haya escuchado el evangelio de salvación, dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Este versículo cierra la dispensación de la gracia. Cierra como Noé cerró la puerta del arca. Ya no hay salvación gratuita, por gracia. Por eso, amado hermano, en cuanto tengas oportunidad, predica a Cristo. Predica el evangelio de salvación. Esta es nuestra más alta prioridad. Miles morirán de diferentes formas, pero antes deben de escuchar el evangelio de salvación. De alguna manera somos protagonistas, amado hermano, de la pronta venida de Cristo por la iglesia. El mensaje de vida debe ser predicado en todo el mundo, así como Jonás fue y predicó a Nínive y los hombres se convirtieron. Así este evangelio debe de ser predicado por ti, que ya has probado y saboreado las bendiciones que Cristo tiene para tu salvación por gracia. Por eso, en esta noche, no quieres ser tu protagonista de la expansión del evangelio. Habla por teléfono, manda mensajes en tu celular. Alguien nos va a escuchar, alguien nos va a ver. ¿Qué sabemos nosotros si el Espíritu Santo haga una obra en sus corazones? ¿Qué sabemos nosotros si pasando esta pandemia venga un avivamiento, un gran avivamiento que preceda al arrebatamiento de la iglesia? Y muchos más, millones más, sean arrebatados en aquel día en que Cristo venga por la iglesia. Oremos a Dios. Señor, gracias porque tal vez seamos la iglesia que te da la bienvenida cuando tú vengas por nosotros.
Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel. Lo que tú ordenas se cumple. Han pasado 2000 años y mucha gente permanece endurecida de corazón. Paradójicamente, permanecen ante esta pandemia. Sigue habiendo injusticias, abusos, sigue habiendo crimen. Tú les has hablado, Señor. Han pasado 2000 años y les has hablado de diferentes formas, de diferentes maneras. Has usado, Señor, a predicadores. Has usado este látigo que has enviado a la tierra. Has usado tu palabra. Has usado, Señor, sobre todo el Espíritu Santo que redarguye los corazones, que los hace sentir verdaderamente lo que son pecadores. Sin embargo, en esta tal vez última etapa en que has, Señor, mandado este flagelo a la humanidad, sea la última oportunidad. Permítenos ser protagonistas de la expansión de tu palabra, de la predicación de tu evangelio en este tiempo posmoderno, para gloria de tu santo nombre y la salvación de las almas. Tú no quieres que nadie se pierda. El Dios de amor no quiere que nadie vaya al infierno. Tú quieres que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, que el hombre se arrepienta, que el hombre se sitúe en el estado que debe estar, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de angustia. Tú quieres, Señor, darle vida y vida eterna. Amén. Aleluya. Amado hermano, si tienes la oportunidad de mandar cápsulas de evangelismo, hermanos, por este mismo medio, hagámoslo pronto, para que no sabemos, hermanos, nuestro futuro inmediato está en las manos del Señor, está en las manos del Señor Jesucristo, y Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Por tal motivo, entonces, amado hermano, te invito a que difundamos este mensaje de vida a los perdidos, a los que, hermanos, no sabemos su futuro. El Señor sí lo sabe, pero Él quiere darle la salvación y la vida eterna. Ahora vamos a leer nuestro Salmo del Buen Pastor, hermanos. Jehová es mi pastor. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras para, hermanos, ser más fieles a la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La paz de Dios. Seguiremos luchando por ganar muchas almas, anunciando que Cristo tiene todo el poder. Seguiremos hablando aunque en distintos rumbos.
venga el dolor, aunque venga el dolor, aunque venga el dolor.